El día de hoy, aquí en Gente Univa, tenemos una cápsula más al mando del doctor en educación Carlos Bernardo Anaya Villegas, quien nos hablará un poco acerca de qué es la teoría de la personalidad. Hola, mi nombre es Carlos Bernardo Anaya Villegas. De formación tengo la licenciatura en psicología y tengo una maestría y un doctorado en el área de educación. Actualmente me dedico a la consultoría en el área de psicología de manera particular, pero también me dedico a actividades académicas en la docencia en la UNIVA, donde participo ya desde hace muchos años con mucho gusto, y también en cursos de capacitación para empresas. He estado en puestos directivos y administrativos en instituciones educativas y me he generado un camino en el ámbito profesional capacitando a las personas y buscando el desarrollo humano integral. Adentrémonos dentro del mundo de este conocimiento. Veamos entonces cuáles son las teorías de la personalidad. Mira, el asunto de la personalidad, cuando tratamos de dar una definición, pueden existir muchas. Es decir, podemos entrar a buscar en la web o alguna bibliografía alguna definición de la personalidad, pero básicamente hay que entenderla como el conjunto de características y rasgos que subyacen el comportamiento de una persona y que es más o menos estable a lo largo del tiempo, porque la personalidad puede ser dinámica y puede estar influenciada por las circunstancias a las que un sujeto se ve envuelto, ¿no? Vemos que existen diferentes conceptos para abordar la personalidad y que estos dependen de cada persona. Entonces veamos cuáles son las teorías que se abordan dentro de la clase de teorías de personalidad. Ok, dentro de la materia de teorías de la personalidad se abordan diferentes perspectivas. No hay una teoría única, por supuesto, que explique en este momento cómo son las teorías de la personalidad o cómo es la personalidad. Y en ese sentido abordamos la teoría psicoanalítica de la personalidad, donde en el núcleo de esta se sustenta que el inconsciente tiene un gran papel en el comportamiento que tenemos los seres humanos. Abordamos las teorías conductistas de la personalidad, donde el enfoque principal es estudiar simplemente los comportamientos, dejando de lado todo lo que sucede a nivel mental. Estudiamos también las teorías de la personalidad humanistas, que abordan una perspectiva del ser humano integral, y otras tantas contemporáneas, y todas estas, como te decía, desde su perspectiva y desde su paradigma tratan de dar una explicación específica de cómo la personalidad se va configurando a lo largo de la vida. No hay ninguna que podamos decir que es la principal, por así decirlo, pero sí nos ayudan a entender más el comportamiento de las personas y, lo más importante, después de que entendemos el comportamiento y el cómo somos, ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida. Esa es la intención principal de entender las teorías de la personalidad. Hemos visto que existen varias teorías de la personalidad, todas ellas enfocadas desde un punto humanista, o bien uno psicoanalista, o bien desde uno cognitivo-conductista. Veamos entonces, para el maestro, cuál es el modelo de la personalidad más adaptable dentro de la sociedad. Mira, hay dos modelos de teorías que tienen mucho peso específico y que por la comunidad académica en general son fuertemente aceptadas. El primero es el de los 16 factores de la personalidad de Myers-Briggs, y el segundo es la teoría de los 5 grandes. Se ha popularizado mucho, incluso en las redes sociales se ha popularizado tanto que se ofrecen esos tests online. Lo ideal es hacerlos con un profesional de la psicología o de la psiquiatría para que puedan orientarnos mejor. Por ejemplo, en el caso de los 5 grandes, lo que miden es la apertura, miden la amabilidad, la extroversión, el neuroticismo y la apertura a la experiencia en general. Y en ese sentido lo que se hace es que bajo esos 5 factores se determina más o menos cuáles son las características particulares de un sujeto y cómo en esa dinámica interactúan para que una persona sea de tal o cual manera en su cotidianidad. Ya hemos visto algunas de las teorías o bien algunos de los modelos de personalidad más aceptados dentro de nuestra sociedad. Veamos entonces cómo relaciona el Dr. Bernardo el modelo del psicoanálisis, ello, yo y super yo, con la personalidad. Mira, en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, en donde él habla primero de estos procesos inconscientes, habría que entender lo que él habla acerca del inconsciente. Él sugiere que tenemos consciente, preconsciente e inconsciente, y que muchas de las acciones que nosotros hacemos vienen dadas desde el inconsciente.
Muchas de las cosas que nosotros hacemos y la forma en la que actuamos no entendemos de dónde vienen y habría que explorar el inconsciente para darle como un contexto más particular, ¿no? Y entonces dar una buena explicación. Y entonces también propone una figura triangular de la estructura de la personalidad donde la describe como el yo, el superyo y el ello. En este caso, el superyo tiene que ver como, digamos, esta estructura o voz interna que nos dice todo aquello que tiene que ver con normas, valores, cuestiones morales, cuestiones éticas, el bien hacer, el deber. Y es muy importante que el superyo exista bajo la perspectiva de Freud porque hace que nos adaptemos de una manera funcional a la sociedad, respetando las reglas, buscando una buena versión de nosotros mismos. Sin embargo, cuando una persona se inclina demasiado a vivir una estructura de su persona bajo el superyo, puede experimentar frustraciones y puede hacerse una persona bastante reacia a abrirse a otras formas de ser, porque considera que la forma en la que él piensa es la única o que las cosas deberían de ser como él dice. Entonces hay que tener como ese cuidado. Y por el otro lado, el ello, lo que plantea Sigmund Freud es que el ello contiene todos estos impulsos o pulsiones que vienen desde lo inconsciente y del instinto, todo esto que nos hace animal y que todos los seres humanos tenemos. En ese sentido, pues esta combinación entre el ello y el superyo, pues hay que buscar esa medida para que finalmente el yo, es decir, mi yo consciente, tenga la capacidad de, con un criterio despierto, tomar las decisiones de lo que queremos hacer y no ser, digamos, personas que van a la deriva en función de lo que el superyo o el ello les dice, sino que esa es la gran capacidad del ser humano, despertar a la conciencia para tomar las decisiones específicas que uno quiere. Ya hemos visto entonces diferentes modelos de personalidad. Para esto, veamos a continuación si existen determinados o específicos tipos de personalidad que puedan poseer las diferentes personas que nos rodean. Pueden haber muchísimas combinaciones de personalidad. No podríamos decir específicamente que existen ciertos tipos, porque de alguna manera una de las cosas que se ha visto es que siempre y cada personalidad es una excepción a la regla. Aunque podemos decir que tenga características comunes, es decir, en este caso a lo mejor alguna persona que nos ve puede tener características de personalidad similares con otra, incluso de su familia o ajenas a, al final dentro de nosotros mismos hay pequeñas diferenciaciones que nos hacen seres únicos. Y ese es el gran punto de la personalidad, entender que cada uno de nosotros es único y que si bien podemos hablar de tipos de personalidad, lo ideal sería entender que hay rasgos, que hay factores que pueden describir mi comportamiento, pero no nos define como tal. Muchas veces dentro de la sociedad escuchamos decir, esa persona tiene un temperamento muy fuerte, o bien, ay, qué carácter se carga esa persona. Pero veamos entonces cómo se relaciona el temperamento y el carácter con la personalidad. Esa es una buena pregunta. Fíjate que en el asunto de la personalidad, en una construcción lo más reduccionista posible para entenderla de forma muy simple, se habla de que esta se da en función de la siguiente fórmula. Temperamento y carácter dan como resultado la personalidad. El temperamento son todas estas características innatas, biológicas y genéticas con las que una persona nace. Yo creo que todos hemos visto a lo mejor a estos bebés muy pequeñitos que decimos, mira, qué personalidad o qué forma de ser tan agradable. O a lo mejor niños que a lo mejor son un poco más reservados. Y entonces eso viene dado desde el temperamento. Como bien decía, desde la genética, desde la biología, lo que se hereda. Y en el caso del carácter son todas estas experiencias que van formando nuestra forma de responder ante las circunstancias de la vida y que están dadas por el entorno sociocultural en el que nosotros crecimos y nos desenvolvimos. Y en el que nos desenvolvemos a lo largo de nuestra vida, es decir, nuestro carácter se puede ir modificando y moldeando en función de cuáles son los entornos y circunstancias en las que están. El carácter es muy importante porque el carácter sí determina mucho la forma en la que respondo ante ciertos retos o situaciones de la vida cotidiana, enmarcadas en cuestiones morales y éticas y demás. Hemos aprendido muchísimo a lo largo de esta cápsula. Veamos entonces cuál es la importancia que puede tener la teoría de la personalidad para nuestra sociedad. Bueno, el asunto de las teorías de la personalidad son muy interesantes para todas las personas porque al final el ser humano siempre busca tener una explicación del cómo es, ¿no?
Muchas personas es muy común que, por ejemplo, se acerquen a temas de horóscopos o que se acerquen a temas de lectura de las cartas, pero lo más importante es entender que si queremos saber cómo somos, deberíamos acercarnos a un profesional de la psicología para que a través de una investigación y de un análisis bien específico y con objetivos bien detallados pueda ayudarnos a encontrar características de nuestra personalidad que sean fortalezas, pero también encontrar aquellas características de la personalidad que son y que tienen áreas de oportunidad, de manera de que podamos tener una mejor vivencia en el día a día. Es decir, incrementar nuestro bienestar a partir del autoconocimiento real. En eso es bien importante también, o sea, las teorías de la personalidad no se estudian con este afán de morbo o no se estudian con este afán de ir analizando a todo mundo. Por supuesto que no, la idea es esa, ayudar a que las personas se conozcan mejor y mejoren en su vida cotidiana. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Mi nombre es Cristian Camacho y esto es Gente Univa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este.